Bueno, bienvenidos. Espero que les guste. Este va a ser un workshop en donde vamos a ver algunos temas muy detallados y específicos. Lógicamente, ya por el nombre se darán cuenta que es lo que buscamos con este workshop en puntual es ahondar en los conocimientos que ya tenemos de analítica digital, ¿sí? Si asistieron al webinar que di hace como un mes, a una de las nociones que vamos a hablar hoy, ya las deben tener. Si no lo hicieron, los invito a que lo vean cuando quieran. Está en YouTube y está en el SOT seguramente, no sé si... ¿Está Has por ahí? Has debe saber. Está en el SOT. Que ahí hablamos de un montón de cosas como básicas y fundamentales para entender este workshop. Igual en el medio voy a ir explicando las cosas que vayan quedando descolgadas. Y si obviamente pueden frenarme en cualquier momento. No voy a ver el chat, así que porfa, si me quieren hacer preguntas o tienen ganas de meter la cuchara, abran micrófono y me lo dicen, porque no estoy viendo el chat. Bueno, en principio, como les estaba diciendo en la presentación, esta es una reunión más que nada para entender cómo bajar estrategias de analítica digital a números reales para empezar a entenderlos fuera de los conceptos subjetivos de entender cómo funciona un sitio web, ¿sí? Vamos a ver un poco la agenda, vamos a hablar de estrategias de mediciones y cómo desarrollar una estrategia, propiedades y funciones de cada una de las propiedades de Analytics, lo mismo que el vistas y objetivos, y vamos a hablar un poco de Tag Manager para empezar a introducirlo y, lógicamente, después con una idea más a mediano plazo que empecemos a usar nosotros Tag Manager y le saquemos del área de diseño esa responsabilidad que me parece que nosotros podemos tomarla también, que eso es un poco un spoiler, pero para que se vayan haciendo una idea. Bueno, hablemos de estrategias de medición, que es lo más importante y lo que más nos cuesta de repente para entender, porque, claro, es sencillo de repente poner un tag y tomar decisiones en base a los números que ya tengo de por sí. Pero me parece que es más importante a mí, y seguramente con su experiencia en algún momento, van a encontrarse con el desafío de tener que entender números que no existen, o tener que ir un poco más allá de lo que ya tenemos preconfigurado, ¿sí? Queremos también, con estas cosas, darle la idea de que tengan el hambre de conocimiento para ir un poco más allá con lo que tenemos hoy en día. Ahí se sumó alguien, ¿lo pueden aceptar? Ya lo sumé, es Martillo. Bueno, en principio vamos a usar un caso en especial para que vayamos charlándolo a través de la reunión. Un caso que ustedes seguro más de uno haya usado, o por lo menos conoce, de eso estoy seguro, que va a ser el caso de TripAdvisor. Entonces, el primer paso para decidir una estrategia de medición, que es lo que vamos a charlar hoy, es entender qué es lo que queremos medir. Y en base a entender qué es lo que queremos medir, tomamos una cierta cantidad de decisiones que van a ir paso a paso, ¿sí? En base a esto consideramos dónde conseguimos la información que necesitamos, ¿sí? La información que necesito yo para entender si mi negocio está yendo bien o está yendo mal, o para entender dónde estoy parado. Tengo que saber primero dónde conseguir esa info, ¿sí? Muchos de estos temas seguramente los recuerden de los que hayan visto el webinar, porque son temas que yo quiero hacer mucho hincapié siempre. Después, ¿qué estamos usando para medir esta información? Cualquiera sea la información que yo necesito, ¿qué voy a usar para medirlo? Y esos datos después, ¿dónde los voy a migrar para que los podamos usar en pos de una mejora constante, ¿sí? Entonces, en el caso de TripAdvisor tenemos dos grandes rasgos que nos sirven para tener noción de cómo empezar a medirlos, ¿sí? Por un lado van a ver que TripAdvisor tiene una sección como de blog o de marketing inbound, ¿sí? Seguramente algunos conocen el término, pero el marketing inbound es todo el marketing que se hace interno propio y que sirve como generación de contenidos y reseñas y blogs y demás. Y lo que tiene TripAdvisor en ese sentido son, lo que busca es dar a conocer nuevos destinos, mejorar la experiencia de los viajeros, es decir, dándole experiencias como los mejores lugares para comer, o visitas guiadas, o reseñas de museos, por ejemplo, cosas por el estilo. En donde también generan contenido orgánico que obviamente va a alentar a generar una confianza en los compradores y que se va a ver muy atado a la segunda sección, que son finalmente los viajes, ¿sí? Reservas de viajes, reservas de hoteles, todo se centraliza desde el mismo TripAdvisor y van a ver que de alguna manera se retroalimenta uno con la otra. Si el blog te da a conocer nuevos destinos que te gustaría conocer, de repente tienen ganas de hacer un viaje pero no saben dónde, que seguro más de uno le pasó, se meten en TripAdvisor, miran los destinos más populares y ya de movida tienen una noción más o menos de dónde quieren ir. En base a esa decisión que ustedes tomen en el blog,
pueden directamente tomar la decisión desde la parte de trips y reservar o ver los mejores, los vuelos más baratos y demás. Por lo que acá lo que hacemos es generar un tráfico súper relevante porque ya nos alimentamos de la información que tenemos desde el blog. Capturamos cookies para retargeting, por ejemplo, vemos la gente que está buscando destinos en específico y volvemos a impactarle con pauta, si es necesario, y podemos, obviamente, vender paquetes de viajes. Así, a grandes rasgos, me gustaría que abran el micrófono y que me cuenten. Si yo tuviese que decidir qué información tengo que medir en cada uno de estos aspectos, ¿cuáles me dirían? Empecemos por blog, por ejemplo. ¿Qué datos tengo que medir en la parte de blog para entender si me está yendo bien, me está yendo mal? Cantidad de trabajo, tiempo en la página. Tiempo en la página. Alguien dijo cantidad. ¿Cantidad de qué? Cantidad de tiempo. Ok. ¿Qué más? Sí, yo creo que también puedes medir la cantidad de gente que llegó hasta la parte de abajo de una nota, ¿no? La cantidad de veces que se registra un hit, o sea, llegar hasta abajo del todo. Como viewability, digamos, la visibilidad que tenemos de la nota, por ejemplo. Claro, para no tener solamente la cantidad de veces que alguien entró a las notas, sino realmente tener un estimativo de cuánta gente lee la nota, digamos. Ok, como el percentil. Buenísimo. Ok. ¿Qué más? Considerando que hablamos de reseñas, hablamos de comentarios, redes sociales también puede ser. ¿No? Puede ser las personas que están... ¿Interacciones con la nota? Interacciones con la nota, la gente que dejó reseñas. Clic en el botón de compartir. Perfecto. Después podemos ir también un poco más arriba incluso. ¿Cuáles son los destinos que más reciben visitas en los blogs, por ejemplo? ¿Cuáles son los destinos que más reciben acciones? A grandes rasgos, como decirte, no sé, el Caribe recibe más visitas de blog, recibe mejores reseñas, tenemos más viajeros. Con eso después estimulamos las ventas del segundo lado. Y en la segunda parte, en la parte de trips, yo creo que son datos que ustedes están más familiarizados. Pero quiero escucharlos. ¿Qué cosas podríamos medir, por ejemplo? En la parte de trips. Reservas. Reservas. Esta es más fácil, dale, yo sé que saben. Sí. Los destinos también, que buscan más hoteles, restaurantes. Leads generados. No sé, que compren, o si hay se puede poner como un call to action en el blog para medir si después eso deriva en leads o en compra de paquetes. Sí, es una opción, pero eso creo que estaría más en la parte anterior, en la parte del blog. Las personas que transicionan a una venta de pasaje. Si también tenemos que los pasajes tienen precios y los podés comprar desde la página, podríamos ver también revenue, por ejemplo, retorno de inversión. Podríamos ver ticket promedio, exacto. ¿Sí? Va por ese lado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Me explico hasta acá cómo venimos? Bien, perfecto. Sí, perfecto. ¿Listo? Entonces, en base a esos datos que nosotros ya acabamos de charlar, me parece que un punto ideal para tener noción de qué es lo que vamos a hacer de acá en adelante es ya empezar a dibujar, si se quiere, o bajar a un borrador cuáles son las estrategias que vamos a medir basándonos en esos dos grandes aspectos, ¿no? En esos dos grandes verticales de negocios que queremos. Entonces podríamos, de alguna manera, separar las tácticas que vamos a usar en cada una de esas etapas y tener una noción de las métricas más importantes que yo quiero tener, las KPIs, digamos, de alguna manera, y los segmentos o las dimensiones que yo voy a trabajar para entender cómo se comportan esas KPIs. Sí, algunas de las cosas que nombraron recién están incluidas acá. Van a ver que en la parte de la izquierda es lo que nosotros hablamos del blog, ¿sí? Lo que buscamos es el descubrimiento de viajes, y tenemos algunas KPIs como usuarios y sesiones, el revenue promedio, después tenemos las fuentes de tráfico, la ubicación del viaje que estamos charlando, la categoría del viaje, sí, del lado derecho obviamente son cosas más de performance. El conversion rate, el revenue, el ticket promedio, y lo mismo, fuentes de tráfico, los demográficos de cada uno de los clientes y demás, ¿sí? ¿Les hace sentido esto que estamos viendo? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, y algunos de los datos, a la derecha, unos datos que nosotros podríamos como recopilar de esas interacciones que nosotros tenemos, ¿sí? Si tenemos súper claro quiénes son las personas que nos convierten y están persiguiendo objetivos dentro de nuestro sitio, podemos recolectar los correos electrónicos, los datos demográficos de sus usuarios, la cantidad de visitas que hizo cada uno de esos usuarios, es decir, la repetición de las veces que nos visitan. Eso también
le da de alguna forma una categoría de fanático, si se quiere, de nuestro sitio. Y eso hay un término que se suele usar muchísimo en digital, que es el lifetime value. ¿Sí? El lifetime value, de alguna manera, me da un indicio de quiénes son las personas que me aportan más en su tiempo de vida a mi comercio. Entonces yo de repente, eventualmente y proyectando en mediano plazo, podría trabajar en estrategias para personas que me establezcan un lifetime value súper alto, ¿sí? Seguramente conozcan los puntos de recompensa de los bancos o de, no sé, de los sitios que venden, por ejemplo, viajes y demás, que te vas sumando millas o puntos de la tarjeta. Bueno, todos son acciones, microacciones que se toman para aumentar el lifetime value del consumidor promedio, ¿sí? Y yo todas estas decisiones las tomo en base a entender cómo se comportan ellos y primero, obviamente, entender si realmente generan un lifetime value que me resulte provechoso, ¿sí? Después, en cuanto a la adquisición de viajes, ahí hablamos un poco del revenue, de la tasa de compra y los pasos que me lleva a mí generar una compra, ¿sí? Si yo me doy cuenta que los pasos que me llevan hasta la compra son muchos, obviamente en el medio voy a tener muchas salidas de ese proceso y voy a perder personas que ya estaban interesadas hasta ahora en adquirir un producto o un servicio, ¿sí? Esas son cosas que yo necesito entender de primera mano y que para eso necesito segmentar primero mi estrategia y entender cuáles son mis necesidades como negocio. Y bueno, por último, los infos de los destinos, que eso es un poco más claro porque me permite a mí invertir en tal caso en destinos que me generen una mayor cantidad de conversiones, lógicamente, y un ticket promedio más alto. Porque seguramente las personas que viajan internamente en el país, para darles una idea, nos generan, sí, probablemente una cantidad de conversiones más alta, pero el ticket promedio en realidad suele ser bajo con respecto a otros viajes. Eso creo que es bastante evidente. Pero si de repente yo tengo una cantidad de conversiones relativamente alta o la tasa de conversión es alta para destinos en Europa y el ticket promedio va a aumentar considerablemente versus lo que uno haga en Argentina. Entonces, tenemos un diferencial y esas decisiones las tenemos que tomar teniendo en cuenta cuál es realmente el impacto que recibe sobre mi negocio, ¿sí? Entonces, recordemos algunos datos que, como dije al principio, ya deberíamos haber conocido desde la sesión anterior, en donde hablamos de los básicos y los fundamentos de la analítica digital. Recordemos que tenemos dos grandes tipos de datos que se manejan en la analítica digital, ¿sí? Que son los datos cualitativos y los datos cuantitativos, ¿sí? Que se conocen como dimensiones, por un lado, que son los cualitativos, y las métricas, por otro, que son los cuantitativos, ¿sí? Como vimos anteriormente, las dimensiones también se las conoce como segmentos, o las podemos trabajar como si fuesen segmentos, y las métricas son nuestras famosas KPIs, ¿sí? Una KPI, básicamente, es una métrica que consideramos de valor, nada más. Hay algunos ejemplos de dimensiones como dispositivo, país y medio, y métricas, visitas, tasas de conversiones y tiempo de visita, ¿sí? Recordemos también que la implementación de las herramientas de analítica digital lo que hacen es medir las interacciones en un sitio web a las que vamos a llamar hits, ¿sí? Las interacciones en un sitio web incluyen muchísimos tipos de hits diferentes, ¿sí? Pero es importante que sepamos que se llaman hits y a partir de ahora ya no tienen excusas para llamarlo de otra manera. Pero generalmente se las conoce como página vista, clics, eventos, transacciones, tiempo estimado, porcentajes de desplazamiento y un montón de otros tipos de hits que los podemos acumular dentro de esas interacciones. ¿Hasta acá bien? ¿De acuerdo con esto? ¿Lo recordaban? ¿Lo tenían en cuenta? Sí, sí. Ok. A mí los workshops me gusta darlos en la vida real porque puedo interactuar con ustedes más fácil, pero bueno. Yo tengo una duda, Luquita. Dale. Que capaz es medio ignorante, pero no soy operadora. Las audiencias de remarketing o las audiencias a las que queremos impactar que hayan interactuado en nuestra web y que tenemos el tag de Analytics, ¿se crean a partir de los hits que digamos que hace el usuario en nuestra web? Las audiencias de remarketing te estás adelantando un poco, pero te voy a responder igual. No, está bien, es una buena pregunta. Las audiencias de remarketing se pueden generar. Una audiencia de remarketing es básicamente una lista de nombres, para decirlo en criollo, digamos.
Sí. Y yo puedo hacer en esa lista a ciertas personas con diferentes condiciones, ¿sí? Puedo meter en esa lista a personas por sus datos demográficos, es decir, por su género, su edad, o puedo elegirlas también por sus intereses. Y una de las variables que puedo elegir para ponerle condiciones a las personas dentro de esa lista es las acciones que toman en mi sitio web. Así que eso es una buena respuesta. Si yo elijo a las personas puedo meter en una lista de remarketing a las personas que intentaron hacer una compra, pero que no completaron el paso, por ejemplo, de insertar la tarjeta, o que llegaron hasta la parte de, no sé, del carrito. Eso es una Claro, buena... podemos elegir nosotros. Nosotros, según la información que tira Analytics, podemos elegir cómo vamos o sea, en base a qué lista vamos a impactar. Claro, la lista la podés armar vos manualmente. Tomás la decisión de elegir a un cierto nicho, lo que se llama segmento, de personas, y las incluís dentro de una lista. Después esas listas las compartís con tus medios. En caso de que tengas listas de retargeting para Facebook, puedes hacer lo mismo, o cualquier otro medio que uses. La idea es básicamente la misma. ¿Sí? ¿Responde tu pregunta a esto? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a empezar a ahondar un poco más en cuáles son las funciones y las configuraciones extras que tenemos en Analytics para empezar a llegar a estas ideas y construir estos nuevos segmentos de información que hasta ahora probablemente no estábamos usando o no teníamos en claro cómo funcionaban. Al final de la presentación vamos a hablar un poco de cómo se implementan desde Tag Manager, así que eventualmente vamos a llegar hasta ahí, así que ténganme paciencia. Pero ahora vamos a ahondar en qué opciones nos da Analytics para empezar a recabar esa información nueva, ¿sí? Hasta ahora lo que uno generalmente hace desde las propiedades de Analytics y desde las de Analytics es básicamente configurar la etiqueta de seguimiento y en base a eso ver qué me da Analytics, ¿sí? Pero nosotros, como habrán visto hasta ahora, algunos que ya tengan un poco más de experiencia, podemos ahondar un poquito más y hacer que Analytics nos dé la información de la forma en la que nosotros queremos que nos la dé, ¿sí? Desde la parte de propiedad, ustedes ya, esto es algo que seguramente hacen habitual, no tengo ninguna duda, pero podemos vincular la información de nuestra cuenta de Analytics con la de Google Ads. Pero eso trae también estas 4 opciones extras que generalmente no se las conocen todas al menos, pero que son importantes tenerlas en cuenta al momento de considerar la información que voy a ver. Obviamente, una de las primeras cosas que hacemos es compartir la información de las campañas. Si extraigo la info que yo estoy pautando desde Google Ads, las traigo a Analytics y eso me va a convertir las campañas de Google Ads en un segmento nuevo, ¿sí? En una dimensión nueva, como habíamos visto antes. Entonces, yo puedo empezar a analizar mis KPIs en base a mis KPIs del sitio web, sacando lo que estoy pautando, en base a cómo performaron mis campañas. Entonces, yo veo que tengo la campaña de, no sé, Navidad, y la comparo con el comportamiento de mi sitio web, con todas las cosas que venimos hablando hasta ahora, ¿sí? Con el revenue promedio, el valor de tiempo de vida, puedo ver la cantidad de reseñas que dejaron en mi blog, por ejemplo, y un montón de información que ya veníamos charlando hasta ahora, considerando lo de TripAdvisor, ese caso, y vincularlo a cómo se comportan mis campañas en ese sentido, ¿sí? Otro dato que es súper importante y que acá me gustaría después abrir el debate para tener la charla en otro momento, es que cuando vinculamos Analytics con Google Ads lo que hace es automáticamente incluir en todos los links que se generan de tráfico, cada vez que alguna persona hace clic en nuestra pauta, incluye un parámetro que se llama Click, ¿sí? O Google Click ID. ¿Lo conocen? ¿Alguno lo conoce? ¿Alguna vez lo usó? ¿Lo escuchó? El G-Click aparece siempre en la URL cuando se clica en un anuncio, digamos, ese. Exactamente. ¿Saben para qué sirve? Es el ID de medición. Ok. ¿Alguien más? Pero explayate. Ok. Bueno, el G-Click, seguramente más de uno conoce lo que es una UTM. ¿Sí? La UTM, la función que cumple es vincular un clic de tráfico a una cierta cantidad de condiciones o variables. ¿Sí? Nosotros cuando usamos UTMs ponemos valores del nombre de la campaña, la fuente medio que usamos, no sé, el grupo de anuncios, cualquiera de esas cosas que nosotros usamos en una UTM. El G-Click lo que hace es hacerlo de forma automática y dinámica, ¿sí?
es un valor que nosotros agregamos al final de una URL que si van a hacer clic en un anuncio de search, cuando lleguen al sitio web van a ver que al final de la URL aparece un parámetro que dice GSLID igual y una serie de números y letras. Ese parámetro le permite a Analytics identificar de dónde proviene ese tráfico y vincularlo directamente con una campaña de Google Ads. Por lo tanto, yo puedo tener información súper concreta de cuánto pagué de CPC, de cuánto me costó, cuánto me cuesta la campaña por mes o en ese día en puntual, cuántos clics tuve, y todo eso vincularlo de vuelta con la información que yo ya tengo en mi sitio, ¿sí? Eso es algo importantísimo y que nosotros siento que deberíamos meter un poco más de hincapié y dejar de usar UTMs, que lo tenemos que hacer manual, que además de ser tedioso, nos da la mitad de información, y que empecemos a incluir más el Gclead en nuestros reportes. Después, lógicamente, también lo que veníamos diciendo, compartir objetivos y costes para yo, toda la información de objetivos que tenga, objetivos y transacciones para e-commerce, la pueda pasar a Google Ads y performar en base a eso. Y obviamente también compartir vistas, porque yo después de Google Ads puedo ver la misma información, pero basándome en las campañas y no en Analytics, ¿sí? Después, a nivel de propiedad, también tenemos poder configurar la URL predeterminada, ¿sí? La URL predeterminada, cuando yo empiece a analizar los informes de comportamiento y la cantidad de interacciones que hay en cada sitio web o en cada página dentro de mi sitio, puedo modificar la forma en la que lo voy a ver, o la información visible que voy a trabajar, ¿sí? Cuando ustedes analizan un informe de comportamiento para entender cuáles son las páginas que reciben más interacciones o mejor tasa de rebote, van a ver que siempre tiene un choclo largo de información que a veces es innecesaria. Así que desde acá mismo podemos refinar la forma en la que se ven los reportes y tener un poco más de claridad sobre el asunto. Digo, si de repente a mí me sirve mejor tener mayor claridad sobre los reportes antes de que tener que andar adivinando qué es lo que me quiere decir, ¿sí? Cuando veamos algún reporte más complejo y que esté poco ordenado, van a ver que se puede acomodar de una forma muy, muy, muy sencilla y es cuestión solamente de tener atención y prestar atención particular en estas pequeñas configuraciones. Después podemos variar si tenemos etiquetado manual o automático. El automático es el que yo les conté recién, el famoso Gclead, y el manual es el UTM. Si nosotros tenemos las dos cosas al mismo tiempo corriendo, la información se va a solapar, ¿sí? De hecho, es un caso que a mí me pasó en varias ocasiones. Clientes enormes que tienen muchísimo tráfico, pero que nunca podemos asociar ese tráfico con las campañas. ¿Por qué? Porque están corriendo las dos cosas al mismo tiempo. UTM por un lado y Gclead por el otro. ¿Qué es lo que nos genera eso generalmente? Que yo pueda asociar el tráfico a una UTM, pero no a una campaña, que en realidad deberían ser cosas que se complementen, ¿sí? Esto se suele generar si usamos UTMs y Gclead al mismo tiempo. Entonces, Analytics me va a reportar que la campaña tuvo, no sé, 100 clics en un día, pero no me lo va a asociar a ninguna sesión, ¿sí? O a ninguna cantidad de usuarios nuevos en el sitio web. Entonces, voy a tener las dos cosas por separado. Y el objetivo de todo eso es que tengamos todo junto. Así que en este aspecto tenemos que decidir entonces si usamos etiquetado manual o automático, que decisión personal, yo creo que tomaría automático directamente siempre. También habilitamos las funciones publicitarias, que eso generalmente ya viene habilitado y eso no hay mucho para hacer, pero en el caso de que no lo esté, podemos activar esta opción desde la propiedad. Y por último, y no menos importante, el análisis de usuarios desde User ID y KID, ¿sí? Para que se den una idea para qué sirve esto, que es algo súper complejo y para algunos clientes en particular nos es de muchísima ayuda, el User ID lo que hace es identificar a personas en específico. Generalmente lo que hace, voy a ir un poco más para atrás, generalmente lo que hace Analytics es identificar las visitas a través de una cookie, ¿sí? Seguramente ustedes conozcan ya lo que es una cookie, pero básicamente una cookie es un pedazo de código que se pega en nuestros navegadores propios, desde nuestra computadora, nuestro celular o cualquier elemento que usemos para navegar en Internet. Y lo que hace es, en base a esa cookie, entender quién está del otro lado de la computadora, ¿sí? Analytics con esa cookie entiende quién soy yo, Lucas. Entiende mi edad, entiende mis gustos, entiende un montón de cosas que tienen que ver con mi forma de navegar en Internet. El problema con eso es que las cookies varían en base a los navegadores que yo use. Si yo uso Google Chrome, después uso Mozilla, me paso al celular
y tengo una tablet, de paso, supongamos que tengo una tablet, no tiene tablets hoy en día, pero supongamos que tengo una tablet, cada uno de esos dispositivos e incluso navegadores tiene cookies diferentes o podría tener cookies diferentes asignadas. ¿Qué es lo que me permite a mí, User ID? Enlazar todas esas interacciones dentro de una misma persona. En lugar de usar un Cookie ID, uso un User ID. Entonces yo puedo tener seguimiento específico de las personas y mis visitas dentro de todos sus dispositivos, ¿sí? Después yo puedo hacer un seguimiento cross-device o multidispositivos cuando yo quiero, cuando yo entiendo que la experiencia de venta de mi negocio tiene diferentes puntos de contacto. La forma más óptima para hacer este seguimiento es hacerlo a través de User ID porque no pierdo nunca el hilo que conecta a esas personas, ¿sí? Esto es uno de los valores que se usan más en general con los sitios web o los comercios que que requieren iniciar sesión, como por ejemplo las redes sociales, los bancos, algunos e-commerce también tienen User ID, porque te permite ver la cantidad de compras que hizo una misma persona en diferentes momentos de su vida. Eso, por ejemplo, para entender el lifetime value, que es uno de los valores más importantes, si se quiere, de un e-commerce o de un servicio de retailer. Entender el lifetime value de las personas es importantísimo porque me da una pauta a mí de entender hacia dónde tengo que invertir mi tiempo y mi dinero publicitario, digamos. Entonces, esencial para medir un lifetime value correcto y apropiado a lo que yo realmente necesito ver es el User ID. Así que eso es algo que ténganlo en cuenta para cuando estén usando e-commerce y empiecen Barbie y Dave, esto va para ustedes, para cuando tengan que usar estas funciones, el User ID les permite muchísimo extender mucho más el conocimiento de cómo se comportan los usuarios. Luquita, pero te hago una pregunta ahí. ¿Vos, Analytics, hay algún lugar donde te reporte directamente el lifetime value que estás teniendo? Sí, te lo reporta. En la parte de audiencia hay un informe que se llama valor de tiempo de vida. Eso lo podemos ver si querés. Pero sí es poco preciso. Si solo medís con Cookie ID, que es lo que normalmente se hace en el mercado, es poco preciso porque obviamente va a identificar. Yo, por ejemplo, Lucas, puedo haber comprado en 3 momentos diferentes algo en tu página web y tengo 3 cookies diferentes completamente. Entonces, no me asigna todo ese valor de tiempo de vida a mí, sino que se lo asigna a 3 cookies diferentes. Entonces, ahí me encuentro con la primera falta de elasticidad de la información, en donde yo no puedo asignarle el valor de las compras o de mi tiempo de vida a una persona, sino que obligatoriamente estoy llevando a que esa información se vea sesgada por la falta de datos. Pero el informe está ahí, está disponible para que lo vean cualquiera de ustedes. Pero van a ver que capaz que la información es poco clara o irregular, digamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Venimos bien? Bien, perfecto. Bueno. Y esto es un poco lo que venía diciendo Mila, que es el famoso remarketing o retargeting. El remarketing, yo entiendo que ya lo conocen, pero por las dudas lo repito para la gente que viene de otro lugar. Como la gente de Insum o la gente de Insum, si están ahí. El remarketing cumple la función de volver a impactar a nuestras visitas con una pauta nueva, ¿sí? Si yo ya pude ubicar a mis propios usuarios, pude llevar ese tráfico a mi sitio web y quiero volver a impactar a las personas que me visitaron, el remarketing cumple esa función de poder meter a toda la gente en una lista, a todas esas personas en una lista, y después poder usar esa lista para enviar nuevamente pauta, ¿sí? ¿Qué es requisito obligatorio para que nosotros usemos listas de remarketing en Google Ads? Que conectemos ambas cuentas, ¿sí? Una cuenta de Analytics y una cuenta de Google Ads. Hasta tanto yo no cumpla esa función, las listas de remarketing no van a existir. Puedo usar otro tipo de información para analizar datos. Puedo usar segmentos en lugar de listas de remarketing, que cumplen la misma función. Pero para yo considerarlo como una lista de remarketing, tengo que conectar sí o sí las dos cosas, ¿sí? Google Ads con Google Analytics. Y obviamente el siguiente paso y lo más importante del remarketing no es solamente recibir los datos de todas las personas que me visitan, sino un poco lo que decía Mila también, empezar a subsegmentar listas en base a momentos específicos o micromomentos específicos, si se quiere, de interacciones. ¿Sí? Las personas que llegaron al carrito, que llenaron el carrito y que no lo terminaron de comprar,
las personas que se quedaron en el precio, por ejemplo. Eso me sirve a mí para entender si, no sé, por ejemplo, el coste de envío es muy alto y de repente tenga que cambiar mi estrategia para los envíos o cambiar de proveedor de envíos. O en tal caso, quizás incluso las fotos de mis productos. Muchas veces pasa que las personas, el tráfico está llegando hasta la página de productos, pero no hay una foto o una imagen clara del producto en sí. Seguramente le habrá pasado a las personas que a mí me incluyo también, que están visitando, por ejemplo, Zona Prop o algunos de esos lugares que venden, que trabajan sobre los inmuebles y el alquiler y venta de departamentos, que a veces no tienen fotos. Probablemente a mí me llama la atención el lugar porque la zona me gusta, porque el valor del alquiler es barato y tiene buenas amenities, pero me meto en las fotos, en la página del departamento y no tiene fotos. Eso ya me saca completamente la primera intención que tenía y seguramente estabas completamente conforme con lo que me ofrecían, pero si yo no tengo acceso a ver lo que estoy comprando, eso es completamente un no al momento de tomar esa decisión. Así que esos datos me sirven muchísimo para entender a dónde estoy fallando como negocio y a dónde estoy fallando como marketer, si se quiere. Y esas decisiones las tomamos en base a los datos. Entonces puedo ubicar a la gente que está de forma dinámica, que eso es algo que acá sería bueno que empecemos a hacer porque me parece que es el siguiente paso. De forma dinámica ubico a las personas que vieron un producto en específico y le vuelvo a mostrar pauta de ese producto en específico, ¿sí? El famoso remarketing dinámico, ¿sí? Que eventualmente lo podemos charlar también, si les parece, y hacemos un mini workshop de ese tema. Es algo que siento que es primordial para trabajar a gran escala. Bueno, y seguimos con vistas y objetivos. Ya venimos bastante bien, pero le voy a meter un poco de acelere. A nivel vista, como ustedes ya habrán visto en el webinar anterior, a nivel vista nosotros configuramos la forma en la que el reporte se va a ver, ¿sí? Entonces yo puedo configurar a nivel vista, bueno, algunos de estos datos que yo les muestro en pantalla que no vienen tanto al caso, pero estos datos me ayudan a mí a que los reportes sean mucho más legibles, ¿sí? Si yo tengo un reporte legible y claro al momento de contarme una historia, el famoso storytelling en la analítica de datos y en el business intelligence, voy a tener mucha más intriga de ver qué me responde ese dato a preguntas que yo haga, ¿sí? Parece algo súper tonto lo que estoy contando, pero realmente les cuento que es súper real. Que si yo al momento de ver la información en una planilla de Excel, por ejemplo, y el Excel no es claro o tiene demasiadas comas o los números son como súper volados, yo seguramente no tenga tanto criterio a tomar una decisión en base a eso. Pero sí voy a tener un mejor criterio si la información está bien ordenada y acomodada. Bueno, desde la configuración de la vista puedo mechar muchas de las cosas que estoy viendo en mis informes y acomodarlas a una manera en la que yo pueda verlo de forma más amena. Otra solución, que claramente es una de las que usamos acá, es usar un Data Studio, que nos resuelve el 80% del problema. El Data Studio, como habrán visto, el Data Studio lo que te resuelve es la forma visual en la que yo interactúo con la data, que es básicamente lo que yo estoy cumpliendo acá. Pero el Data Studio te limita un poco en algunos puntos a ver una masividad de información porque siempre lo ves en un reporte chiquitito así. Entonces, si yo voy directo a la fuente, que es Analytics, y acomodo la información desde la misma fuente, voy a tener mucha más claridad sobre lo que estoy viendo. Así que, bueno, estos son algunos tips que yo les doy para... Después igual se los puedo compartir esta presentación para que lo vean ustedes por su cuenta. Y son algunos tips que van a hacer que el reporte sea mucho más ameno. Segundo lugar, los objetivos, los famosos objetivos. Esto ya lo conocen, pero quiero hacer hincapié también en la forma en la que impactan estos objetivos y cómo los deberíamos empezar a reconocer. Como dije al principio, todas las interacciones en un sitio web se las conoce como hit, ¿sí? Cualquiera sea de esas interacciones. Y si las consideramos como hit, van a ver que estos objetivos, cada uno representa un hit diferente, ¿sí? El destino es un hit de page view, ¿sí? O de página vista. Lo que hace Analytics es reconocer cuando se genera un hit en una página en puntual y lo toma como un objetivo. Y eso lo considera como un objetivo de destino. Lo mismo con duración. Es un hit de temporizador que lo podemos configurar en horas, minutos y segundos, pero es lo mismo. Cuando se llega a un sitio web,
se cumple ese primer hit de page view, que es el hit esencial que tiene que haber siempre, y hay un hit temporizador que cumple esa condición de minutos, segundos u horas, lo voy a considerar un objetivo. Lo mismo con páginas por sesión. ¿Qué cantidad de hits de page view se generaron en una sesión o para un usuario único en un momento del día? Y lo mismo con eventos, que un evento es cualquier hit que se produce en el sitio web, distinto de page view y de los que vemos arriba, lo consideramos como un objetivo. ¿Sí? Generalmente se usan los eventos para medir clics, que es una de las cosas más importantes. Los clics se pueden considerar un evento, las transacciones pueden ser un evento, los videos vistos pueden ser un evento, cualquier cosa puede ser un evento, siempre y cuando cumpla la condición de ser diferente a lo que vimos arriba, ¿sí? Un temporizador o un page view o varios page views, ¿sí? ¿Hay una pregunta ahí? ¿No? Bueno. Sí, yo sí, pero no quiero ser pesada. Dale. Los eventos, ¿son los que se crean a través de UTMs? No necesariamente. La UTM lo que te brinda es conocimiento sobre la fuente de tráfico, sobre dónde vienen las personas que están teniendo tu sitio web. El evento, yo pensé que para medir un clic dentro de la web, que no sea necesariamente una conversión, o también se la puede, o un hit es lo mismo que decir una conversión o una acción que hace el cliente dentro de la web. No lo incluye. Una conversión puede ser un hit, pero un hit no siempre es conversión. Un hit es cualquier interacción que se cumpla. Porque yo puedo hacer clic en una foto y eso no me representa una conversión, pero sí es un hit. ¿Me explico? Okay. Sí. Y la UTM, lo que ahí podés cruzar, que se me ocurre que viene un poco por un lado lo que vos me contás, yo puedo cruzar, como te dije, la UTM es lo que me ayuda es a entender de dónde proviene el tráfico. ¿Sí? Le ponen un nombre y apellido al lugar de donde vienen las personas. Yo puedo vincular uno de esos valores de UTM, como campaña, fuente, medio, cualquiera de ellos, con la cantidad de conversiones que tengo. ¿Sí? Entonces vinculo una dimensión, o un segmento, si querés llamarle, que se llama UTM o campaña, o cualquier valor que vos tengas, con una métrica importante que en este caso van a ser las conversiones. Y esas conversiones, a su vez, son hits. ¿Sí? Pero ser claro con esto. Si hay dudas en el medio, porfa, avísenme y lo reformulo. Mila, ¿te responde tu pregunta? Sí, clarísimo. Gracias. Buenísimo. Y bueno, y por último, lógicamente también tenemos la función de e-commerce tracking. Esto es una de las funciones quizás más avanzadas y que hace muchos años era por lo menos 10 veces más difícil de implementar que lo que es hoy en día. Hoy con la facilidad que tenemos con Tag Manager y con las mismas funciones de los sitios web o de las CMS, como por ejemplo Shopify, Marketo, BigCommerce y demás, que tienen sus propias soluciones de e-commerce tracking, esto ya no es un problema y es algo que se vuelve cada vez más necesario y real. Te sorprenderías cuántos e-commerce lo pegan todo mal siempre. Eso es un problema real. Bueno, pero es menos problema que hace años, te lo aseguro. No, sí, obvio, un placer. Básicamente, para que se den una idea y que seguramente después ahondemos un poco más cuando veamos Tag Manager avanzado, si quieren, hacemos otro workshop. Lo que hace el e-commerce tracking es vincular un tipo de hit que se llama transacción, ¿sí? Como ya vimos que existen el hit de clic, el hit de página vista, el hit de temporizador. Hay un tipo de hit que se llama transacción. Esas transacciones, y si está Fede escuchando, que no me deje mentir, esas transacciones también acompañadas de un montón de información a la que llamamos capa de datos o data layer, ¿sí? Cuando se produce una transacción en un sitio web, esa transacción se ve acompañada por mucha información detrás, ¿sí? Imagínense ustedes que si cada hit es una suerte de banderita que a mí me da una explicación de lo que está pasando o me alerta de algo que está pasando, las transacciones generalmente también incluyen algo que se llama data layer, que imagínense que es una banderita de muchísimos colores y cada color representa algo diferente, ¿sí? Para llevarlo algo más a tierra, cada data layer incluye dentro de esa transacción el costo del producto que están viendo, la cantidad de productos que hay en un carrito, el ticket promedio que estamos abonando por ese producto, si hay cupones de descuento, por ejemplo, que yo estoy aplicando, no sé,
cualquier otro dato, el coste del envío que voy a pagar, descuentos que se hayan aplicado y un montón de otras cosas que se producen en un e-commerce cuando yo agrego algo al carrito, por ejemplo. Si yo agrego algo al carrito, veo el color del producto, veo el nombre del producto, el precio de ese producto, las características y un montón de otras cosas que ya se ven incluidas internamente sin que ustedes lo vean dentro de esa famosa capa de datos, ¿sí? Lo que hace el e-commerce tracking es reconocer esas capas de datos y asignarle valores dentro de mi cuenta de Analytics, ¿sí? Entonces, yo voy a poder ver, como decía Barbie, y como seguramente hacen en su equipo, voy a poder ver la cantidad de productos que vendí, cómo se llamaban esos productos, cuál es el coste promedio que estoy pagando en esos productos, y vincular toda esa información con mi pauta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a ver, esta campaña, no sé, ABC1, me trajo este revenue y esta cantidad de productos comprados, ¿sí? Eso se hace directamente con e-commerce tracking, usando esos conceptos que yo les vengo contando, ¿sí? Hits, transacciones y capas de datos, ¿sí? Esto es algo que generalmente es súper complejo, pero a mí me parece importantísimo entenderlo para después poder brindarle, obviamente, la mayoría de las veces no las cumplimos nosotras las implementaciones, sino que más bien se la transferimos la responsabilidad al cliente, que es algo que me parece súper confiable, porque digo, si metemos mano en el sitio web, que lo haga el cliente. Fácil. Pero está bueno que tengamos una noción breve de qué se trata y en qué consiste para también, en tal caso, dar una solución en el caso que sea necesario. Si el cliente tiene problemas en la implementación, bueno, prueba con esto otro. Resuelve un poquito más la info y además nos ayuda a aprender un tema nuevo, por ejemplo. Que si alguno no sabía de estos temas, yo estoy cumpliendo con una tarea hoy. Les dejé en la presentación, abajo a la izquierda, si lo ven, cómo se implementa Tag Manager, cómo se implementa e-commerce tracking usando Tag Manager o cómo se implementa nativo desde el sitio. Que ahí, cuando lo hacemos nativo desde el sitio, tenemos que pegar 1.000.000 de códigos, es súper tedioso. Así que si lo pueden hacer de Tag Manager es más fácil. Y bueno, llegamos al famoso Tag Manager. ¿Hasta acá alguna duda de lo que vimos? ¿Alguna pregunta? Nos tomamos un minutito si quieren para preguntas. Si no hay preguntas, sigo. Para mí venimos bárbaros. ¿El resto? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, sigo entonces. Un espectáculo. Tag Manager, entonces. Ya hasta ahora, para hacer un breve resumen de lo que fuimos viendo, empezamos entendiendo un primer proyecto comercial que queremos empezar a medir y a entender cómo se comporta. Vimos algunas opciones que nos da Analytics y después, obviamente, si se les ocurrieron cosas nuevas o si quieren ahondar en profundidad en algunos de esos temas, escríbanme y lo vemos uno a uno para ver cómo llegar a esos objetivos. Vimos un poco cuáles son algunas mejores prácticas, así a grandes rasgos, para entender mejor la información y llegar a esos objetivos que yo tenía. Y ahora vamos a entender un poco cómo funciona Tag Manager y cómo puedo llegar yo a medir todas esas cosas que vimos viendo hasta ahora, ¿sí? Lógicamente, Analytics mide un montón de esta información por su propia cuenta, ¿sí? Eso seguro, ya se los aseguro desde ya, que el 80% de las necesidades están cubiertas con lo que ya nos provee Analytics con el hecho de pegar ese código, ¿sí? Pero con Tag Manager puedo ahondar un poquito más y hacer cosas personalizadas, ¿sí? Que a veces es complicado o tenemos que recurrir a Mary para que lo haga. Mary, si estás ahí viendo, gracias por tu esfuerzo, sos lo más. Con esto lo que vamos a hacer es sacar a Mary del medio y hacerlo nosotros, ¿ok? Eso es lo que me gustaría, no porque no lo haga bien Mary, sino para que, bueno, ya es hora, chicos, que crezcamos. Así que, ¿qué es Tag Manager? Para muchos marketers en el mundo digital es un tabú porque incluye muchos conceptos de programación que suelen ser un poco tediosos para pensarlos. Lógicamente, la gente de los marketers digitales que tienen conocimiento de JavaScript, por ejemplo, de HTML, les es la vida un poco más fácil. A mí al principio me costó mucho y estaba como el perrito, que no sé si se llega a ver, pero es un perrito todo asustado. Estaba como ese perrito cuando me quisieron enseñar Tag Manager, porque le tenía mucho miedo a la forma en la que se usaba, le tenía mucho miedo a cómo se iba a comportar y si iba a joder con la información o no. Pero van a ver que es mucho más fácil entenderlo y aplicarlo es todavía más fácil. Así que, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata el Tag Manager? Tag Manager lo que hace es simplificar la implementación de etiquetas, ¿sí? Cualquier etiqueta que ustedes necesiten para hacer un seguimiento de la información en su sitio web, Tag Manager la simplifica, ¿sí? No requiere el uso de código, es decir, no tengo que meterme
cada vez que quiero hacer algo nuevo no me tengo que meter otra vez en el sitio web y hacer cambios, sino que más bien lo centralizamos desde un lugar y las estrategias las tenemos todo en la misma plataforma. Si no hace falta que toquemos el código de sitio web o que le pidamos cosas al cliente que cambie o que, no sé, tengamos que hacer muchísimas preguntas, lo hacemos directamente de Tag Manager y nos simplifica y lo tenemos corriendo en un pestañeo. Así que en ese sentido, yo creo que es una de las mejores cosas que podemos empezar a tomar. ¿Cómo se usa? Lo primero y más importante de Tag Manager, lo primero que ustedes tienen que hacer si toman la decisión de usar Tag Manager, que yo siento que es la mejor decisión que pueden tomar, lo ideal es que remuevan todas las etiquetas que tienen en el sitio web. Si tienen la etiqueta de LinkedIn de Inside Tag, afuera. Si tienen la de Analytics pegada, chao, a la mierda. Si tienen el pixel de Facebook, nos vemos. No nos sirve de nada. Si usamos Tag Manager, dejamos de usar todas las etiquetas que pegamos manualmente y usamos Tag Manager y listo. ¿Cómo se usa entonces? Implementamos una sola vez un código, que es el que ven en pantalla, una vez en el head y en todos los bodies que tengan el sitio web. Y desde la misma plataforma de Tag Manager hacemos la implementación completa de todas esas necesidades que fuimos cubriendo a mano, ¿sí? ¿Cómo funciona Tag Manager entonces a nivel estructura de una etiqueta? Cuando yo quiero configurar una etiqueta, voy a tener, en principio, bueno, la etiqueta en sí. La etiqueta se compone de una configuración y un trigger, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de esos puntos igual. Pero la configuración de esa etiqueta tiene también incluida dentro cuál es el tipo de etiqueta que voy a utilizar y variables que aplican a ese tipo de etiqueta. Y el trigger, como vamos a ver después, contiene una cierta cantidad de condiciones, una o varias condiciones que se tienen que cumplir y variables dentro de cada una de esas condiciones, ¿sí? Estas dos cosas en conjunto van a hacer que una etiqueta se dispare y empiece a funcionar, ¿sí? Algo que vimos hasta ahora, para llevar un ejemplo claro, si yo hablo de la configuración y el tipo de etiqueta, la configuración va a ser, por ejemplo, Google Analytics. Y el tipo de etiqueta va a ser página vista, por ejemplo, ¿sí? Cada vez que una persona entre en mi sitio web, lo empiezo a marcar. ¿Cuál es la variable que yo voy a usar para ese tipo de etiqueta? Por ejemplo, la identificación de Analytics o el famoso UA de Analytics, ¿sí? Entonces, con eso construyo a dónde quiero mandar esa información, ¿sí? A una cuenta de Analytics con esta identificación, ¿sí? Y el trigger es la condición que se tiene que cumplir para que esa etiqueta se dispare. Que hasta ahora, como lo hacíamos manual, no pensamos en la condición, simplemente lo pegamos y listo. Pero la condición lo que hace es designarme entonces en qué momento hay que dispararlo, ¿sí? Para el caso de la etiqueta estándar de Analytics, ¿cuál es el momento de que se dispare? Bueno, que una persona entre en mi sitio web. Que una persona entre en mi sitio web quiere decir que cumplió un primer hit obligatorio, vinculándolo con lo que decíamos antes, que ese primer hit obligatorio es el de página vista, ¿sí? Por lo tanto, el trigger va a tener la condición de página vista. ¿Cuál va a ser la variable en este caso? Bueno, ¿qué páginas son las que vamos a tomar como trigger? Podría ser todas las páginas, podría ser una cantidad de páginas en específico, podría ser solamente una. Supongamos que es una landing, mi variable va a ser esta página, esta landing, ¿sí? Vamos a ver entonces variables y triggers para tener un poco una idea de qué se trata. La configuración de lo que vimos antes es lo que establece el tipo de etiqueta y la forma en la que va funcionando, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero tener una etiqueta que me mida los clics en Analytics, lo que voy a hacer, como habíamos visto antes, es usar eventos, ¿sí? Voy a configurar una etiqueta del tipo de seguimiento eventos, ¿sí? Que de paso se lo voy a mostrar para que lo vean acá. Cuando yo, este es un ejemplo de una cuenta. ¿Se ve bien ¿se ve lo que estoy mostrando? ¿Sí, no? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Cuando yo quiero implementar, por ejemplo, una etiqueta que me haga un seguimiento de clics, van a ver que esta es la plataforma de Tag Manager. De nuevo, después podemos hacer un workshop avanzado para ver temas de esto en específico, que estaría buenísimo. Cuando yo quiero desplegar una nueva etiqueta, me voy a nueva etiqueta y me da estas dos opciones que yo les digo, ¿sí? Configuración de la etiqueta arriba, en esta parte, y debajo la famosa activación o trigger, ¿sí? Si yo elijo etiqueta, me da a elegir una lista de varias etiquetas que ya vienen conformadas, ¿sí? Entre ellas, obviamente, algunas básicas de Google, como Analytics, Google Ads, Floodlights, GMPs, conversiones, Optimize y demás. Y algunas que ya vienen por defecto, como por ejemplo Comscore, algunas de LinkedIn,
Google Flights, Hotjar y un montón de otras que ya vienen incluidas en Tag Manager. Entonces, supongamos que yo quiero hacer Analytics y quiero medir, por ejemplo, clics. Bueno, van a ver que hay una opción acá abajo que se llama tipo de seguimiento y me da varias opciones, ¿sí? Entre ellas evento, transacción, social y demás, ¿sí? Si yo quiero medir clics, recuerden siempre que las interacciones distintas a página vista pueden encajar casi el 90% de las veces dentro de la categoría de evento, ¿sí? Así que tipo de evento, tipo de seguimiento de evento, y ahí configuro todo lo que necesito para que se cumpla ese evento. Y al final, la etiqueta del trigger, que es la segunda parte, que viene acá, que organizamos las variables, y después tenemos los triggers, ¿sí? Cuando yo tengo el trigger que disparar, o tengo que elegir cómo configurar ese trigger, tengo que entender que ese trigger lo que hace es elegir un tipo de hit en específico al que yo quiero empezar a seguir, ¿sí? Cuando yo tengo un tipo de hit, como sabemos, se producen muchos hits todo el tiempo en el sitio web, y cada uno de esos hits tiene diferentes características. Por ejemplo, si yo tengo un botón de WhatsApp y un botón de mail, yo puedo hacer clic en cada uno de esos dos. Y van a ser 2 clics. O sea, se cumple la premisa de que un clic es un hit, eso seguro. Pero cada uno de esos clics va a tener identificaciones diferentes. Uno, obviamente, va a decir, por ejemplo, mandar un mail, y el otro va a ser mandar un WhatsApp. Cada una de esas dos va a ser un hit que contiene diferente información. Una mail y una de WhatsApp. Yo lo que hago desde la parte de trigger es elegir qué tipo de hit y qué condición tiene que cumplirse para que ese hit entre dentro de mi trigger, ¿sí? Y obviamente también organizar variables. Y por último, las variables, para que ya se den una idea de qué se trata y más o menos entiendan que se fueron dando una idea. Una variable es un valor o una constante que podemos utilizar para completar campos en la configuración, ¿sí? Es algo que yo puedo mantenerlo constante o lo puedo cambiar en algún punto en el tiempo, ¿sí? Y contamos desde Tag Manager con 2 tipos de variables, que son las integradas, que son algunas que ya vienen predefinidas dentro de Tag Manager, que son cosas que se detectan automáticamente, ¿sí? Entre ellas, por ejemplo, la cantidad de páginas vistas, los clics, las transacciones, los formularios enviados, el nivel de desplazamiento. Todas esas cosas son variables que ya vienen integradas en Tag Manager y que no necesito hacer nada extra, ¿sí? Algunas de las variables integradas vienen ya disponibles para que las usen, otras las tienen que activar manualmente, que es simplemente meterse en una lista y activarlas desde un clic, nada más. Y después variables definidas por el usuario. Son cosas que yo quiero definir manualmente, que no encajan dentro de las cosas integradas. Y generalmente pueden ser elementos digitales como HTML, pueden ser también tablas de lookup. Si alguno usó Excel o conoce lo que es un VLOOKUP o un buscar B, sabe lo que es una tabla de lookup. Es básicamente una tabla que elige un valor y lo reemplaza por otro. Es súper fácil. Elementos JavaScript y, bueno, un montón de otras cosas más. Bueno, si no hay dudas hasta acá, bueno, les dejo, si quieren, bueno, ¿hay dudas de lo que vimos hasta ahora? ¿Quedó claro? ¿Me explico bien? Sí, creo que fuiste claro. Después me pones a tocar un Tag Manager y tengo que volver para atrás con todo, pero no, son cosas difíciles si no estás implementando, pero desde la teoría creo que vamos bien. Bueno, después eso, lo que les dije recién, que podemos hacer un workshop, si le interesa a varios, hacemos un workshop cerradito entre nosotros y les cuento cómo se usa en la vida real, digamos, que es algo que está buenísimo y que siento que es lo que deberíamos, por lo menos mi idea era despertarles la curiosidad de que salgan de acá y digan, bueno, quiero aprender cómo se hace. Es lo único que me interesaba, por lo menos, hasta ahora. Pero bueno, voy a mostrarles un Kahoot. Vamos a hacer un Kahoot cortito. Quisiera que agarren todo su teléfono, si lo tienen a mano. Y si no lo usaron nunca, van a meterse en kahoot.it o .it. Y les va a pedir un pin. Ese pin es el numerito que está acá en pantalla. Después les va a pedir que pongan un nombre, así que ahí ponen el nombre, su nombre, lo que quieran, y van a ir entrando. Ahí va, vamos con uno. Dale, che, yo sé que pueden. Esto va a ser divertido. Lo que sí, que ya les voy contando,
vamos a empezar a contabilizar los puntos que ganen y los ganadores de estos Kahoots. Y al final del Q, vamos a elegir a los que ganen y les vamos a mandar un regalito, ¿sí? A los dos primeros, a los dos que se lleven más puntos a lo largo de este Q, en estos Kahoots, le vamos a mandar algo para que se diviertan. No contó ¿Sí? el de time tracking. ¿Ese no lo tenemos en cuenta? Ese regalo se debe pedir es a Pablo. Ya te ganaste. Si te acordás, el premio era mi respeto. Todavía lo tenés a mi respeto. A diferencia de todos los demás. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta, que es de prueba, para ver si están todos, si lo pueden ver en tiempo real. Y las siguientes son las preguntas que valen. La última tiene premio extra. La pregunta. Creo que estamos todos, así que voy a darle start. Tiene musiquita, no se escucha la musiquita, ¿no? ¿La escuchan? ¿Qué necesito para crear audiencias de remarketing? Configurar eventos, pegar la etiqueta de Analytics. Desde su celular pueden ir votando con los colores que ven abajo. Tener una primera visita o enlazar con Google Ads. Hay una pregunta que es un bonus track, así que les recomiendo que la respondan bien. Falta alguien, dale. Falta una sola respuesta. Yo. Ahí va, muy bien. A ver. Primero va Javi con 940 puntos. Muy bien, ahí va. ¿Quién es ese a todo esto? Yo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer paso para implementar Google Tag Manager? Hablar con Mary, crear una vista de test en Analytics, eliminar tus etiquetas previas o configurar los triggers. Muy bien, bien. 7 personas respondieron bien la pregunta. Estoy muy orgulloso de ustedes. Sigue Javi primero. Muy bien, Javi. Vamos. Javi se la va a llevar, ¿eh? Espero mi regalo, al final del curso. ¿Verdadero o falso? Las interacciones en un sitio web se llaman eventos. A ver, les tengo fe, ¿eh? Falta alguien. Está bien, está bien. A ver si Javi sigue reinando. Javi está perdiendo, cuidado con eso. ¿Para qué hablé? Tengan en cuenta que no solamente importa que la Aquí no me pasan las respuestas, perdón, ¿eh? No. No solo importa que la respuesta sea correcta, sino que también importa que lo hagan rápido. Así que si responden más rápido, más puntos. ¿Qué tipos de datos se utilizan en Analytics? Clases y hits, fuentes y medios, métricas y dimensiones, o campañas y contenido. A ver. Esta es medio tricky. Muy bien. Ok. Sigue Benja reinando. Agus te pasó el trapo, ¿eh? Cuidado con eso. Estás prendido fuego. ¿Cómo se compone una etiqueta de Tag Manager? Trigger y medio, configuración y trigger, propiedad y vista, o cuenta y contenedor. Bien, muy bien, perfecto. Venimos bastante bien dentro de todo, así que me quedo tranquilo de que hay una gran porción de personas que están cumpliendo bien. Benja y Agus vienen palo a palo, eso creo que va a ser una pelea que está para verla. Quiz, esto tiene extra puntos, ese es el bonus track. ¿Qué tipo de seguimiento de etiqueta usamos para medir clics? Page view, evento, transaction o click. Muy bien, esas 6 personas. A ver si viene reinando Agus. Sigue muy bien, perfecto. Agus y Sofi. Ojo con Benja, que se tiró para atrás. Y la última, es la más fácil de todas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Entendí mal, claramente. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esta es fácil, esta es para testearlo nada más, que están atentos.
Dale, che, esta es fácil. Pero pará, si yo puse que esta no, entonces estuve en lo correcto, porque no era esa. Oh, está bien. Vale, Opino vale. igual, yo soy el segundo. Sí. A ver cómo terminó. ¡Ay! Estoy en Tercer punto. Bien, Cami. Segundo, Sofi. Muy bien, Sofi. Sofi, la inesperada. A ver. Muy bien.